Entramos en 2024 y una de las grandes incógnitas en la economía mundial es ¿qué va a pasar con China? Los años de imparable y enorme crecimiento parecen ser cosa del pasado para el gigante asiático. La posibilidad de un parón de su economía, enlazado al estallido de una burbuja inmobiliaria, recuerda la trayectoria de otro país asiático, Japón. ¿Existen realmente tantas similitudes entre la crisis japonesa y la China actual? ¿O realmente estamos simplemente fijándonos en una visión eurocéntrica que ve estos paralelos? Y si existen realmente estas similitudes entre ambos casos, ¿podría el caso japonés servir como un aprendizaje, como una lección para que China evite este destino? Para poder responder a esas preguntas, vamos a hacer esa comparativa desde tres ángulos principales, que serían los factores socioculturales, los factores políticos y finalmente su posición en la sociedad internacional. Empezamos con los factores socioculturales. Japón es un país que históricamente siempre ha respetado mucho la tradicionalidad y esto se traduce a cómo los japoneses ven el trabajo. Es decir, prefieren la estabilidad y la seguridad que les da un puesto de trabajo en una gran empresa a tener un espíritu emprendedor, a hacer ellos mismos sus propios proyectos. Esto ha hecho que Japón sea un país que ya no tenga tanta innovación como solía tener antes, ya que las grandes empresas no facilitan que existan estas innovaciones. Siguiendo con esta perspectiva sobre el trabajo desde Japón, vemos, por ejemplo, que el exceso del trabajo también es algo que causa muchísimo agotamiento y mucho cansancio en los japoneses, y es algo que también puede repercutir en los resultados y en que no exista esta ilusión, este espíritu de innovación, de crear. Y entonces vemos que cuando Japón era antes la tecnología puntera, era el país de la innovación y la tradición, vemos que otros países como Corea, por ejemplo, están reemplazando en el sector tecnológico el papel que solía tener Japón. En cuanto a la estructura socioeconómica, vemos bastante diferencia entre el caso japonés y el caso chino, ya que China, hasta hace unas décadas, era un país profundamente rural. En el caso japonés, en cambio, vemos que el crecimiento económico iba acompañado con una evolución lineal de su sociedad y de su estructura socioeconómica. El caso chino no es así. Como podemos ver, el crecimiento chino fue muchísimo mayor, muchísimo más intenso y en muchísimo menos tiempo. Es decir, que no hubo un crecimiento lineal, un crecimiento pausado que acompañase con una evolución de la sociedad, sino que la sociedad no avanzaba al ritmo que la economía china estaba avanzando. Es decir, los datos económicos de China, el tamaño de la economía china, no corresponde al tipo de sociedad que era hasta hace poco. Es decir, una sociedad profundamente rural y donde no existía esa cultura del consumo. En cambio, en Japón, en los años 80, ya existía una clase media bastante asentada y una sociedad de consumo. En China, en cambio, esta clase media parece que se ha solidificado hace relativamente poco y uno de los problemas que vemos en China es este del consumo interno. En China, el consumo se basa en dos vías principales, que sería la vivienda y la educación, y eso está entrelazado al estatus socioeconómico que pueden garantizar tanto la educación como las viviendas. Pero no existe, por ejemplo, el consumo de algo más estético, como podría ser la moda, que sí existía en Japón en los años 80, ese interés, ese profundo interés por la moda, por ejemplo, o ese interés por los videojuegos que ya veíamos en el Japón de los años 80. En China ese tipo de consumo interno todavía no se ha desarrollado al nivel del que debería desarrollarse una economía de tal tamaño. Seguimos viendo estas diferencias, por ejemplo, en el tipo de deuda. En Japón, la deuda que más preocupaba y la deuda que realmente empujó a Japón hacia estas décadas perdidas fue la deuda empresarial, debido a la estructura del tejido empresarial japonés, que serían las saibatsu, es decir, empresas familiares con una gran tradición histórica, y eran grandes empresas centradas en Japón, por lo que no pudieron asimilar, no pudieron adaptarse a los cambios que trajo los finales del siglo XXI, finales del siglo XX, como sería la descentralización o la deslocalización. Empresas tales como Mitsubishi o como Nissan no pudieron afrontar estos cambios en la economía mundial, y vemos aquí cómo se exacerbó esa depresión, esa recesión económica en Japón, también debido al tipo de deudas, que eran deudas de empresas, y también al tipo de tejido empresarial. Cuando nos vamos a China, pues las empresas públicas tienen obviamente muchísimo mayor papel y muchísimo mayor peso que en Japón en los años 80 y en Japón en la actualidad. Y lo que preocupa realmente, lo que hace saltar las alarmas en China es la deuda familiar china, sobre todo como veíamos en esta vivienda y en la educación. Seguimos haciendo un par de apuntes sobre el estado de la mujer en China y en Japón.
y vemos que han seguido trayectorias casi opuestas. En China, durante la Revolución Cultural, existían las llamadas chicas de hierro, es decir, eran mujeres con responsabilidades tanto políticas como económicas, es decir, participaban activamente en el mercado de trabajo, sobre todo el mercado de trabajo rural, es decir, en el trabajo de campo, ya que era un país profundamente rural. Y es verdad que los salarios eran bastante bajos, pero estaban al mismo nivel que el de los hombres, es decir, había una igualdad salarial. Y en Japón, pues esto no era así, sí que existía una brecha de género. Y mientras Japón pasa de un rol tradicional de la mujer hacia una mujer más incorporada en el mercado laboral, pues vemos que en China pasó al revés. Pasamos de estas mujeres que estaban en igualdad debido a este enfoque de que la igualdad económica era más importante que las diferencias de género, pues pasamos a que una vez que China se abre al mercado global y se globaliza, empieza a haber esta brecha de género y empieza la figura de la Dang Dagongmei, es decir, una trabajadora flotante, una trabajadora migrante que va por el país, por diferentes zonas del país, como de trabajo en trabajo, con condiciones que son muy desfavorables y no tienen esa protección social que solían tener durante la época de Mao. Es decir, vemos un empoderamiento en China, ya que además cada vez hay veces que se está en retroceso, es decir, las mujeres trabajan menos y dependen más del hombre. Y en Japón, en cambio, vemos que la mujer cada vez se incorpora más y sobre todo las nuevas generaciones de japonesas que están intentando luchar contra esta desigualdad y están intentando provocar este cambio. Y vemos que, por ejemplo, el empleo femenino, la tasa de empleo femenino en Japón es bastante mayor que en Estados Unidos o que en Francia, pero sigue enfrentándose a problemas como la parcialidad o la precarización del trabajo femenino. Terminamos aquí con los factores socioculturales y vamos a empezar con lo que serían factores más bien políticos. Continuando con el aspecto político de esta comparativa, vemos que Japón, después de la ocupación estadounidense, siguió los pasos de Estados Unidos, es decir, había una influencia del gigante americano directa sobre este país. Y esta influencia también marcó un poco los pasos del modelo de crecimiento que sostuvo. Y estaba siempre relegado a estar detrás de Estados Unidos. A pesar de que parecía estar satisfecho con esa posición, es decir, un poco como de segundón de Estados Unidos, hubo un posterior cuestionamiento, debido a que cuando empezaron los rumores de que la economía japonesa podía superar a la estadounidense, en la esfera política empezaron ya a haber políticos que cuestionaban esta posición de Japón que seguía todos los pasos que hacía Estados Unidos. Y Shintaro Ishihara, un político japonés, junto al fundador de Sony, escribieron El Japón que puede decir no, libro publicado en 1989 que cuestionaba esa posición de Japón diciendo que sí a todos los favores que le pedía a Estados Unidos. Y empezó a cuestionarse que realmente podía decirle que no a Estados Unidos, es decir, que no tenía por qué doblegarse ante él debido a que esta fortaleza económica que ellos traían frente a la debilidad, la incipiente debilidad de Estados Unidos frente a la economía japonesa. En cuanto al momento de la crisis, al estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón, vemos que cuando se estalló la crisis se desenmascara una corrupción del sector público en todos los niveles. Y además de esto se acusa al sector público de tener un gasto innecesario, de proyectos innecesarios, de puentes que no llevaban a ninguna parte, es decir, parte de este entramado de corrupción. A pesar de esto, hay economías que cuestionan que todo el gasto fuese innecesario, es decir, fue un gasto grande, pero también porque se invirtió en salud, educación, infraestructura básica, es decir, para mantener un mínimo estado de bienestar. En cuanto a la actuación del sector público en la crisis, vemos que rescatan a muchas empresas que no podían sobrevivir a esta crisis y da lugar a lo que se llamaría empresas zombies. Y esto lo que hizo fue empeorar aún más la situación japonesa, ya que tuvo consecuencias como la ralentización de la economía, a que se cortase la inversión, o sea, casi todo el dinero iba destinado a salvar a esas empresas, grandes empresas que luego no podían adaptarse, no podían movilizarse, incluso también tuvo efectos negativos sobre el empleo y además como que lo que hizo fue también dificultar a las empresas que sí eran competitivas su posición. En cuanto al caso chino, vemos que políticamente había tomado Xi Jinping la posición del lobo diplomático, es decir, sabiendo la fuerza que tenía, hay veces que cuestionaba y era un poco más duro frente al resto de potencias económicas mundiales. A pesar de esto, vemos que ha caducado un poco ese tipo de función de China políticamente y vemos que China se presta como mediador, como pacificador, está intentando tener una respuesta más flexible para poder
seguir como en esa posición de un país importante en la esfera global. En cuanto a dentro de China, lo que está sucediendo es que Xi Jinping está intentando crear esta asociación entre un liderazgo sólido y centralizado que él encarnaría y el éxito económico. Es decir, para que China prospere económicamente necesita un líder sólido, un liderazgo centralizado, que es lo que él representa dentro del país y lo que también quiere representar fuera del país. Frente al aperturismo previo de Deng Xiaoping, vemos que Xi Jinping sí que quiere que haya un control político y económico en manos del partido, no también de la burocracia china. Entonces vemos que va a haber un control de la economía china, sobre todo en manos del partido, lo que hace una respuesta mucho más centralizada ante posibles obstáculos económicos. Y su actuación económica se va a centrar en 3 pilares, que serían la prosperidad común, la autosuficiencia y la circulación dual. Como vemos esta mayor flexibilidad de acción al exterior, vemos que se quiere como solidificar como un actor fiable en la cadena de suministros, es decir, esta flexibilización política realmente tiene por detrás esos intereses económicos a su vez. Y vemos que las herramientas del gobierno y un gobierno muy centralizado, un gobierno que puede ofrecer una reacción unificada, una respuesta unificada a la crisis y medidas específicas, puede contrarrestar uno de los problemas que tuvo Japón a la hora de enfrentarse a la crisis, que fue una respuesta política fragmentada, con lo cual el sistema político de China puede ser una ventaja para poder lidiar con los diferentes problemas como la burbuja inmobiliaria. Es decir, que realmente China puede, a través de la vía política, evitar el destino que tuvo Japón. Finalmente veremos cómo se posicionan en la sociedad internacional y cómo se ven sus roles, el de Japón en los años 80 frente al de la China actual. Terminamos esta comparativa viendo la posición de Japón y China en la sociedad internacional. En ambos casos, el Japón de los años 80 y la China actual siguen estando por detrás de la economía más fuerte, que es Estados Unidos, pero tanto la posición de Estados Unidos como las suyas son bastante distintas. A pesar de esto, hay varias similitudes. Una de ellas siendo que Japón era también conocido como la fábrica del mundo, como conocíamos a China hasta hace relativamente poco. Es decir, que ambas cumplían como esta posición, este rol en la cadena de suministros global, que es la fábrica del mundo. A pesar de ello, vemos bastante diferencia en cuanto a las asociaciones y la perspectiva que tenemos de los productos japoneses frente a los chinos. Mientras Japón en los 80 representaba innovación, creatividad y calidad, vemos que existe el estigma de Made in China, que poco a poco se va perdiendo y hay un posible cambio de perspectiva, pero es un estigma que han traído los productos chinos desde hace mucho. Eran vistos como copias baratas, como productos de poca calidad, es decir, copias de productos de otros países innovadores, como podría ser Estados Unidos u otros países. En cambio, China ahora sí que parece que está intentando optar más por la innovación más que por la copia, que ha sido su modelo de producción hasta hace relativamente poco. En cuanto a la desconfianza, que es uno de los factores que también influyen sobre la venta de estos productos, vemos, por ejemplo, que la desconfianza de los productos chinos podemos verlo bastante bien en el caso de TikTok, que es una empresa china y a principios de 2023 fue acusada de violar pues la privacidad, los acuerdos de privacidad. Y vemos aquí que hay mucha desconfianza de las empresas y los productos chinos debido a esta asociación del gobierno chino con la vigilancia o con la violación de la privacidad. Aunque también sabemos que otras empresas estadounidenses lo hacen, parecen ser que las chinas están más al punto de mira que las estadounidenses debido a, pues básicamente, una asociación negativa a China y bastantes prejuicios que existen hacia el país. En Japón, en los años 80, también vivió una situación similar. Había también cierta desconfianza de los productos japoneses, teniendo como telón el telón de acero, la Guerra Fría. Vemos lo que sucedió con Toshiba, una empresa japonesa de tecnología, lo que se conoce como el caso Toshiba, que sucedió en 1987, ya que se descubrió que esta empresa estaba suministrando productos también a la Unión Soviética, además de a Estados Unidos. Por lo tanto, este sentimiento antijaponés y desconfianza hacia los japoneses aumentó bastante y vemos, por ejemplo, imágenes como de congresistas estadounidenses que estaban con martillos destrozando productos Toshiba en el césped del Congreso a fecha de 1987.
A fecha de 1989, la misma en la que se publicó el libro del que hablábamos antes, 32 de las 50 empresas más grandes eran japonesas, empresas tales como Sony o como Toyota. Es decir, vemos que Japón realmente tenía un lugar en la economía mundial muy prevalente y muy poderoso. Estados Unidos veía esto como una gran amenaza, ya que, por ejemplo, podemos ver que cuando se hizo una encuesta a la población estadounidense de cuál era la amenaza más grande para Estados Unidos, el 68% de la población contestó la economía japonesa y solo el 22% contestó la amenaza militar de la Unión Soviética. Vemos aquí el miedo estadounidense y a través de eso vemos lo que se llamaría el Acuerdo Plaza, ya que ante una situación grave como estaba la estadounidense, teniendo una tasa de interés del 8,6% a fecha de 1981, en máximos históricos, se reunieron Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, las economías fuertes de la época, y básicamente lo que intentaron fue que se abarataran las exportaciones estadounidenses frente a los japoneses. Y esto hizo que Japón bajara los tipos de interés. Y esto muchas veces se ve como el inicio de la burbuja inmobiliaria. Es decir, Estados Unidos tuvo un rol bastante importante para lo que luego sería la crisis japonesa. En cuanto a China, vemos de nuevo estrategias para frenar las exportaciones chinas y ese mismo sentimiento anti-chino resuena mucho al sentimiento anti-japonés que existía en la época de los años 80. Para concluir, terminaremos viendo que sí que hay bastantes similitudes. El agotamiento de cierto modelo económico, el envejecimiento de la población, que empieza a ser un problema en China, pero claramente en Japón es bastante mayor, esa burbuja inmobiliaria, pero es verdad que los problemas son bastante menos graves en el caso chino. Es decir, para ponerlo en contexto, el valor del Nikkei entre 1985 y 1989 se triplicó y los precios inmobiliarios crecieron muy por encima del PIB de Japón. En China, en cambio, vemos una moderación de los precios de vivienda, gracias también a ese sistema político que ayuda a intervenir más en la economía. El caso japonés también recibió bastantes comparativas con la crisis, por ejemplo, de 2008, y es verdad que quizá pueden ayudar a ver otras crisis para cómo actuar en las siguientes, pero tenemos también que contextualizar los problemas y contextualizar en dónde suceden, en qué momento y ver realmente cuáles fueron los factores y si realmente se parecen. En el caso chino estamos ante modelos económicos diferentes al japonés, problemas socioculturales diferentes, contextos políticos diferentes y por lo tanto las respuestas también serán diferentes. A través de las herramientas del gobierno y el potencial del consumo interno, China puede salvarse al destino al que estuvo metido el estancado Japón.